vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿por qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de una luz, que no sobre el candelero, alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Orar. Padre, gracias por este texto que está delante de nosotros esta mañana, nuestra consideración. Te pido, Señor, que me ayudes exponiendo el texto para este grupo de hermanos. Ayúdanos a poder aplicarlo de manera profunda para nosotros y de manera que nos ayuda a entender lo que significa ser sal y ser luz, viviendo en esta ciudad, en este tiempo. Te pido que el Espíritu Santo viene para que esto sea una enseñanza radicalmente guiada por el Espíritu. Gracias por Jesucristo. Hemos tratado de Él, hemos expresado nuestra dependencia de Él, nuestra satisfacción en Él. Queremos que eso sea una reflexión verdadera. Y llénanos de tu gozo en esta mañana mientras vemos este texto, mientras pensemos en lo que significa ser justificado. Necesidad de lugar donde nos has puesto. Gracias, pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos nosotros en una serie sobre los 5 propósitos, o nuestros 5 propósitos fundamentales. Quiero recordarles, antes de comenzar con lo que nos toca hoy día, renovación cultural. El primer propósito, el Evangelio de Jesucristo. Y comenzamos con la proclamación de lo que hemos recibido, las buenas noticias que son el Evangelio de Jesucristo. El segundo propósito, conversión personal, es decir, que el Evangelio produce en la persona, cuando el Espíritu Santo viene, produce vida, produce una conversión a Cristo. Uno está muerto y ahora tiene vida, ciego y ahora ve. El tercer propósito es comunidad cristiana, lo que ahí en mi casa, el día sábado, lo que vimos acerca de que nosotros nos relacionamos uno con el otro de manera indirecta, no es una relación directa. Es decir, que entre un creyente y yo está Cristo. Y eso ya erradica mi tendencia de manipular a otros, mi tendencia de hacer algo por ella, por él, esperando algo de parte de ellos. Ya veo a Cristo en esta persona, él ve a Cristo en mí y nuestra relación se basa a que Cristo es el centro. Vimos, por ejemplo, que como iglesia no es que estamos buscando crear una comunidad cristiana, una comunión. Lo que queremos es que Cristo y su gracia sea céntrico para nosotros. Y sabemos que si es así, entonces tenemos lo que C.S. Lewis describió, que algo que nos une, algo fuera de nosotros que nos une. Dos amigos son dos personas que se paran hombro a hombro y fuera de ellos hay algo que les une. Puede ser, como Lewis dice, cualquier cosa, que sea que ambos les gusta el deporte o cualquier cosa, pero es algo fuera de ellos que los une. Y para nosotros como cristianos lo que nos une es Cristo, el Evangelio
es una mirada de la gracia de Dios. Es decir, cuando yo siento y experimento la gracia de Dios, cuando otra persona lo experimenta también, inmediatamente Dios comienza a crear entre nosotros una verdadera comunidad. Y ahora hemos llegado al cuarto propósito, que es renovación cultural. Quiero que captan el progreso, es decir, primero la programación del Evangelio céntrico. ¿Y esto qué produce? Primero conversión. Si alguien no se convierte en Cristo, no puede participar en lo que es comunidad cristiana, no se convierte en Cristo. Comienza Dios a formar entre nosotros una comunidad realmente cristiana. Pero la tendencia en muchas iglesias es que ahí no más queda, ahí no más, y ya no hay un aspecto ya para la comunidad. Ya una iglesia comienza a mirar, dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Comienza una autoprotección de lo que la iglesia ya tiene. Puede ser ya doctrinalmente que ya el enfoque es nosotros tenemos la doctrina correcta y es un guardar ahí y se olvidan de los que están afuera. A veces ya no nos gusta lo que tenemos. Aquí están mis amigos ya y una iglesia a veces llega a un punto en que ya no tienen ojos para querer nueva gente. Acabo de leer un libro que se llama Los 10 errores que los que fundan iglesias tienen que hacer. Cuando vi el título dije, creo que me conviene leerlo. Uno de ellos es que después del inicio de la iglesia se olvidan del evangelismo. Y el punto es sencillo, es ya cuando hay un grupo, de ahí comienza el trabajo pastoral de los líderes y los del grupo comienzan les gusta lo que tienen y el enfoque ya está hacia adentro. Y nosotros nos damos cuenta que no queremos caer en este error. Queremos siempre tener ojos hacia afuera. Y no es solo en que solo estamos ahí evangelizando, testificando el Evangelio. De hecho, mire, el quinto propósito nuestro es compromiso misionero. Es que siempre estamos pensando en el avance del Evangelio. Pero renovación cultural, en un sentido es la misma cosa, pero de un ángulo distinto. Aquí en Mateo 5 tenemos a Jesús usando dos descripciones para los creyentes. Uno es sal, y la otra es luz. Las preguntas que vieron el texto de esta mañana que quiero poner delante de nosotros son: una, ¿qué significa tener una perspectiva cristiana de toda la vida? ¿Sí? Jesús habla de sal y luz, está hablando de lo que significa ser cristiano dentro de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que significa entonces tener una perspectiva cristiana en cuanto a toda la vida? Otra pregunta. ¿Es importante que los cristianos tengan una influencia en la sociedad? Hay cristianos que responderían con una no a esta pregunta. Si tú le preguntas, ¿es importante la influencia que los cristianos tengan en la sociedad? Y algunos dicen, no, es que solo la prédica del Evangelio, pero no nos involucramos en la política, es una perspectiva tan negativa, se puede decir, de lo que hay en el mundo, lo que hay que hacer es proclamar el Evangelio, reunir a clientes, guardar lo que tenemos y no importa la influencia cristiana en el mundo secular en general. Ahora, obviamente no es la manera en que nosotros entendemos la influencia de los cristianos. Mira, ser sal y luz. Jesús es obvio que no está hablando solo dentro de la iglesia. Está hablando de lo que significa ser creyente, cristiano, dentro de la sociedad en general. Entonces, es importante que los cristianos tengan una influencia en la sociedad. Si es que sí, entonces viene otra pregunta: ¿cómo lo hacemos?
Deseo explayar este cuarto propósito a base de este texto bíblico, Mateo 5, 13 al 16. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, nos encontramos aquí en medio del Sermón del Monte. Creo que la mayoría de ustedes, creo que todos tenemos un entendimiento de lo que es el Sermón del Monte. Les recuerdo cómo comienza, cómo es que Mateo describe el principio de este sermón. Pueden ver, por ejemplo, ahí en el versículo 1, Mateo 5, versículo 1. Vemos a Jesús, él ve la multitud, de ahí sube al monte, se sienta ahí, dice Mateo que vienen sus discípulos, y Jesús comienza a enseñarles a sus discípulos ahí habiendo subido al monte. Y en la primera parte de la enseñanza, Jesús explica, desarrolla ahí lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas tienen que ver principalmente con el corazón del creyente. Es decir, Jesús está atacando, se puede decir, malas perspectivas en cuanto a lo que hay puede ver en el corazón de un creyente, explicando que para un creyente, para uno que realmente busca el reino de Dios, cómo es que debe pensar y qué tipo de corazón debe tener. Pero termina las bienaventuranzas en el versículo 12 y de ahí inmediatamente Jesús habla de sal y luz. Y me parece a mí que en este momento Jesús gira y en vez de ya seguir con lo que es corazón, gira para hablar, me parece que en el resto del sermón, de lo que para el creyente, de lo que significa vivir la vida cristiana. Ya no es lo que el cristiano debe ser en su corazón, sino que cómo es que el cristiano debe vivir en la vida normal. Es lo que está hablando de lo que hace o no hace el cristiano y cómo es que debe vivir la vida cristiana. Lo que quiero hacer en esta mañana es buscar entender este texto a base de 3 preguntas. 1, ¿qué está enseñando Jesús? Quiero de forma breve explicarlo en este texto. Parece que Jesús está enseñando. De ahí la pregunta, ¿qué significa para nosotros? Y al final, ¿qué pasa si vivimos así? ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el resultado si realmente vivimos así? Primero, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús le dice a los discípulos 2 cosas. 1, versículo 13, dice que nosotros somos sal. Estoy leyendo el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Declara así de una vez. Vosotros sois, ustedes son la sal de la tierra. Él sigue. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada para los hombres. Viene Jesús con esta declaración sencilla. El creyente es sal. Y su explicación es que la sal puede perder su capacidad de dar sabor. Y si eso pasa, entonces deja de cumplir su propósito. Quizás cuando alguien ha tocado este texto, tú lo has escuchado en otro momento, en una prédica, una enseñanza. Quizás has escuchado a otro decir, bueno, la sal cumple varios propósitos. Da sabor, preserva, etc. Me parece que dentro del texto que Jesús tiene específicamente uno de ellos en mente, que es el hecho de dar sabor. Me parece que la manera en que él lo expresa aquí que tiene que ver con esta función del sal. Es decir, que la sal da gusto, da sabor a la comida. Y en algún momento, si la sal ya no cumple ese propósito, entonces la sal ya no sirve. El peruano no prepara comida
sin sal. El americano a veces lo hace de verdad, pero el peruano no. Pero si compras alguna sal y de repente te das cuenta que ya no está dando sabor a la comida, ya no sirve. Y la única cosa que se puede hacer es botarla, porque ya no está cumpliendo su propósito. La segunda declaración o descripción del creyente que Jesús da es que somos luz. Versículo 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Otra vez, es una declaración. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. El creyente es sal, el creyente es luz. La explicación que Jesús da aquí, primero es de una ciudad que está situada sobre un monte. Y Jesús simplemente dice lo que es obvio. Si una ciudad, estamos ya en la noche, está ubicado sobre un monte, es imposible esconderla, porque la gente comienza ¿cómo se dice? Prender sus luces. En ese tiempo ya sus candeleros, y es imposible esconderla. Y de ahí Jesús da otra ilustración, es casi lo mismo. Uno prende un candelero y obviamente no lo prende para esconderlo, sería ilógico. Y volvemos a lo que Jesús declaró: somos sal, somos luz. La sal tiene una función específica, la luz tiene una función específica. La sal da gusto, da gusto a la vida, tiene una función ahí. La luz alumbra, permite que la gente vea, es decir, tiene una función. Y el momento que el cristiano, siendo sal y luz, es lo que somos. El momento que dejamos de cumplir ese propósito, ya, bueno, como en el caso de la sal, ya no nos queda, ya es para nada. No quiero tomar el tiempo para ir buscando exactamente lo que Jesús está diciendo ahí, pero porque me parece que su énfasis es: somos sal, somos luz, y lo que nos corresponde entonces es vivir según nuestra identificación, según nuestra identidad. Y para mí quizás el versículo más interesante es el versículo 16. Aquí lo que vemos es que Jesús da un mandato y lo explica, el propósito aquí. No sé si ahí esperamos. Versículo 16, así alumbre, y por primera vez en este texto vemos a un mandato. Somos sal y somos luz, son dos declaraciones. Pero aquí, por primera vez en este texto, Jesús ya nos está mandando algo, es un imperativo aquí por primera vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alumbre vuestra luz, un mandato. ¿Para qué? Para que la gente vea las buenas obras de nuestras vidas y entonces glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Lo expreso de esta manera: la luz de la vida de Dios en nosotros debe brillar ante otras personas. Otros entonces ven nuestras buenas obras y llegan a la conclusión que Dios está en nosotros. Y esa conclusión, si lo expresan, si no lo expresan, en un sentido no importa. Pero el hecho de que en su corazón
ven a la vida de un cristiano y llegan a la conclusión, Dios está en esa persona, eso trae gloria a nuestra vida. Ahora, segunda pregunta. Eso es lo que Jesús ha dicho. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Bueno, primero lo digo esto. Esto en primer lugar nos apunta a la necesidad de entender cosmovisión cristiana. Hay en sus hojitas, he puesto ya la frase que es el resumen del propósito número 4, renovación cultural. Renovación cultural basada en una cosmovisión cristiana que brinda una profunda excelencia en lo laboral y en la convivencia urbana. Me acuerdo hace un par de años cuando comencé en Getsemaní, en el eje Getsemaní, a usar con algo de frecuencia este término como visión cristiana. Algunos me miraban así como visión cristiana. Mi amigo Willy me decía, oye, ¿qué me estás hablando de cosas cosas cósmicas ahí, tipo, ¿cómo se llama esta serie antigua? Que hace años había, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así, Lost in Space, ahí. Y obviamente no estamos hablando de algo cósmico, estamos hablando de lo que significa tener, en cuanto a toda la vida, una perspectiva cristiana, una cosmovisión, perspectiva cristiana. Y este texto nos apunta a la necesidad de entender lo que significa tener una perspectiva cristiana sobre toda la vida. Como visión cristiana, tiene que ver con mirar todos los aspectos de la vida por medio de una perspectiva cristiana. Uno entiende que ser cristiano es su principal identidad. Yo le pregunto a una persona en la calle, ¿de dónde eres? Si hay una identidad ahí. Bueno, soy de provincia. ¿De qué provincia? Soy de Huánuco. Hay cierta identidad ahí. Le pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y hay otra identidad ahí, identificación ahí. Bueno, soy ingeniero, entonces ya hay cierta identidad ahí. Pero para el cristiano, aunque yo siendo cristiano soy padre, hay cierta identidad ahí, soy esposo, otra identidad, soy predicador, soy pastor, quizás puedo decir soy misionero, soy americano, pero en el fondo la identificación o lo que principalmente me identifica es que soy cristiano. Y eso entonces significa que soy cristiano 24 horas del día, 7 días en la semana. Siempre soy cristiano. No, eso elimina una tendencia que vemos en muchas iglesias, entre muchos cristianos, que es que el día domingo son cristianos y de lunes a sábado no vivan como cristianos, no reaccionan como cristianos, no toman decisiones en el trabajo como cristianos. Es decir, que uno viene domingo y es como que pone el disfraz de una identidad cristiana y en el trabajo pone otro. Y lo que Jesús está explicando aquí desde luz y sal radicalmente erradica esa posibilidad. Otra respuesta en un sentido a lo que significa esto para nosotros nos apunta a la necesidad de vivir, ya he ido con esto de vivir todo el tiempo como cristianos. Otros ven la luz de nuestras vidas llenas de buenas obras, y buenas obras por si acaso no quiero que tengas en tu mente solo el hecho de salir y hacer algo bueno. Buenas obras es un término que describe todo lo que es bueno en el sentido cristiano, todo lo que es de Dios que sale de nosotros.
Es decir, una buena obra a veces es el hecho de no reaccionar, de no hacer nada, de no enojarte cuando una persona normal hubiera reaccionado con él. Quiero ampliar en los sentidos nuestro entendimiento de buenas obras, porque aquí en este texto, cuando Jesús habla de sal y luz, y de ahí usa el término buenas obras, él está hablando de todo lo que se ve de bueno, de acciones, de reacciones, hábitos, de todo lo que hay de bueno en nosotros. Jesús dice que lo incluye ahí como sal y luz, y sal y luz. Lo explican, las buenas obras se explican reconociendo que Dios está obrando en nosotros, otros ven la luz de nuestras vidas llena de buenas obras y llegan a la explicación que Dios está obrando en esta persona y así glorifican a Dios. Ahora, para mí, estudiando el texto, creo que llegué a entender un aspecto del Sermón del Monte que no había visto antes. Y es que Jesús pone como base para cómo es que nosotros debemos vivir. Pone como base ahí sal y luz. Uno ve nuestras buenas obras, glorifica a Dios. Pero es como que alguien podría preguntar, ok Jesús, entiendo pero no entiendo. Veo pero no veo. Así que en la práctica, Jesús, ayúdame. Y es como que Jesús responde, ok, aquí está. Mira, lo que está entre este texto, 13 a 16, y al final del capítulo 6, por si acaso, capítulo 5, el Sermón del Monte sigue 2 capítulos más. Y me parece que lo que les voy a explicar ahora podríamos seguirlo ya 7, 6 y 7, capítulo 6, capítulo 7, pero simplemente no hay tiempo. Pero en forma muy sencilla, lo que veo es que Jesús toma en lo que el resto del capítulo 6, capítulo 5, 7 conceptos. Y creo que aquí he puesto, estoy componiendo capítulo 6, debe decir capítulo 5. Estamos todavía en el capítulo 5. Pero quiero primero al versículo 21. Hay 7 temas y voy a simplemente leer el texto, mencionarlo, resumirlo brevemente y avanzar. El primero es el asunto del enojo. Es como que uno dice, ya, quiero ser sal y luz. ¿Cómo en la práctica, cómo lo hago? ¿Qué significa esto para mí? Y el primer asunto que Jesús pone delante de la gente es el hecho del enojo, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Simplemente, y yo luché con cómo expreso esto, y espero que lo pueda expresar bien. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en cuanto al enojo? Me parece que lo que él está diciendo es esto. La única diferencia entre el homicidio e insultos enojados es la diferencia de la intensidad de la reacción. Me parece que lo que él está diciendo es que la única diferencia entre matar a una persona e insultar a esa misma persona es una diferencia de la intensidad de la reacción. Es decir, en esencia, Jesús está diciendo que son iguales. Me frustro con alguien, lo insulto, mi hijo, el vecino, el chofer, el jefe, lo insulto o lo mato. La única diferencia es una diferencia de intensidad de la reacción, pero en esencia son iguales.
Eso es lo que me parece que Jesús está diciendo. Entonces, ¿qué significa ser sal y luz? Es controlar esa reacción. Un cristiano rechaza el hábito de insultar a otros en el momento de enojo. ¿Por qué? Porque quiero ser sal y luz. Y en la práctica Jesús dice que eso significa que el cristiano controla su reacción. Ahora el segundo tema aquí. Jesús toma el tema de la codicia, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Me parece, y otra vez luché cómo expresarlo y espero que esto capte bien lo que Jesús está diciendo. Mirar a una mujer con deseos sexuales solo se diferencia del adulterio. La única diferencia entre mirar a una mujer para codiciarla y cometer adulterio se encuentra, la única diferencia es en el nivel de la progresión del pecado. Es decir, en esencia, como el caso del enojo y el homicidio, en esencia es la misma cosa, son iguales. La única diferencia es en cuanto al progreso del pecado. Entonces, un cristiano siendo sal y luz niega a los deseos codiciosos cuando brotan en su vida en vez de permitirles. Tercer tema, el matrimonio. Y la variedad de temas que Jesús toca aquí para mí es bello porque se van a dar cuenta que Él está hablando de todo lo que afecta la vida de una persona. ¿Y qué del matrimonio? Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahora, no vamos a entrar ahora en una explicación de la doctrina, de lo que es correcto en cuanto al matrimonio, el divorcio, pero solo quiero mostrarle lo que a mí me parece que Jesús principalmente quiere decir aquí, y es que el matrimonio es un pacto de compromiso entre dos esposos. Entonces, para una pareja cristiana, el divorcio no es una opción legítima. El matrimonio es un pacto de compromiso, entonces para una pareja cristiana el divorcio no es una posibilidad legítima. Es decir, ser sal y luz para una pareja cristiana, un matrimonio cristiano, es vivir con ese compromiso, con ese pacto. Entonces es obvio, si hay ese compromiso en un matrimonio cristiano, pasa lo que pasa, el divorcio nunca está en juego, porque hay ese compromiso. El sal y luz afecta todos los aspectos de nuestra vida. El cuarto tema que Jesús levanta aquí, la veracidad, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino jurarás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis sin ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Me parece que él está mencionando cosas que en ese tiempo eran comunes en cuanto a los juramentos. Versículo 36, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procedo. ¿Qué está diciendo Jesús cuando un cristiano da su palabra? Simplemente debe honrarla. Es que su sí significa sí y su no significa no. Es decir, que ser sal y luz significa que seamos confiables. Que
Que si digo algo, que lo cumplo. Si digo no, que es no. La quinta cosa, y he buscado esta palabra, espero que sea correcta, las retrasables, ¿se entiende? Bueno, vamos a ver el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Yo os digo que resistáis al diezmado, antes a cualquiera que diera en la mejilla derecha, vuélvele también. No resistáis al diezmado, antes a cualquiera que diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve y pon él dos. ¿Qué está diciendo Jesús? Un cristiano no reacciona mal, devuelve bien por mal. Es decir, ser sal y luz significa que respondemos, reaccionamos de esta manera. Sexta cosa, la generosidad, versículo 42. Al que te pida, dale. Y a quien quiere tomar de ti prestado, no se le rehuses. Es decir, un cristiano da y presta libremente la generosidad. Séptima cosa, el amor, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que un cristiano no ama solo a los que son fáciles de amar. Porque aún los incrédulos aman a los que son fáciles de amar. Sino el cristiano ama a los que son difíciles de amar. Ahora, aquí tomé el tiempo para ver todo el resto del versículo 5. Porque en la práctica es lo que significa ser sal y luz. Sí, Jesús levanta 7 temas. Y con estos 7 temas nos explica qué significa ser cristiano. El enojo, no reaccionamos mal. Guardamos el enojo, no para una amargura, sino simplemente controlamos nuestras reacciones. La codicia, no miramos a una mujer para codiciarla, resistimos esa tentación. El matrimonio, vivimos con ese compromiso en el matrimonio. La veracidad, nuestro sí significa sí, nuestra no significa no. La represalia, no reaccionamos en una manera equivocada. Damos bien cuando alguien nos da mal. La generosidad, prestamos y damos. El amor, amamos a los que son difíciles de amar. Ahora, la tercera y última pregunta. ¿Qué pasa si nosotros vivimos así? Es decir, Jesús nos ha dicho que somos sal y luz. Nos ha dicho que la sal puede perder su gusto, su capacidad de dar gusto a la comida. La luz puede ser cubierta. Entonces, si nosotros vivimos de manera que nuestra luz no esté cubierta, sino que da luz. Si tenemos la función como sal en la sociedad de dar gozo y gusto y felicidad a otras personas, ser sal. ¿Qué pasa? Que realmente fuéramos a vivir así. Bueno, escriben otra vez el texto del versículo 16. Versículo 16.
Jesús mismo nos dice algo de lo que, un aspecto de lo que pasará si vivimos así. Lo he expresado de esta manera, que nosotros, si vivimos así, presentamos al mundo un fiel cuadro de Dios. Un fiel cuadro. Es decir, que mostraremos al mundo en verdad cómo es nuestro Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre para consigo. Pero expresado de esta manera también, y es que en la sociedad, entonces voy a decir esto es una segunda respuesta, ¿qué pasa si vivimos así? Y es que en la sociedad, si vivimos de esta manera, llegamos a ser agentes de tanto la gracia común de Dios como la gracia salvadora. Gracia común, gracia salvadora, ¿qué quiere decir? La gracia común. La gracia común es un término que usamos para describir que todos vivimos. Cuando digo todos, estoy hablando de creyentes, con cierto acceso a la gracia de Dios. La lluvia cae, en Lima, en otros lugares, cae sobre el creyente. La lluvia y el sol hacen crecer a las plantas, a la cosecha, tanto del creyente como el creyente. Eso se llama gracia común. Y nosotros como cristianos, cuando vivimos bien, como sal que da gusto, como luz que alumbra, hacemos mejor la vida de los que están a nuestro alrededor. El ejemplo que viene a mi mente es que cuando yo estoy manejando el carro y de repente, por ejemplo, hace un par de meses estaba ahí avanzando en un tráfico difícil, hubo un semáforo para peatones y de repente me quedé sin querer en medio de la intersección. Así, y frené y me di cuenta que no podía avanzar, tenía que quedarme ahí colgado porque ya había cruzado las líneas peatonales. Y comenzó a pasar la gente y varios se enojaron conmigo y una mujer pegó ahí mi carro y ahí estoy pensando, no quise quedarme aquí, no era mi culpa, estaba mirando, soy un buen miembro de la sociedad y mira lo que me pasa y uno no debe pensar que es caso, uno tiene que aceptar que así es. Pero mi punto es esto, que yo, por la reacción no cristiana de esa persona, por un tiempo, unos 10 minutos, ahí estaba un poco frustrado en mi corazón. Es decir, que sentí el afecto de personas no reaccionando como cristianos. Pero ¿cómo es cuando alguien muestra paciencia? Cuando alguien te saluda con una sonrisa, cuando alguien toma un momento para decirte, oye, realmente ¿cómo estás? Cuando alguien muestra interés en tu vida, mira, te llena de un gozo que a veces es en un momento preciso, a veces simplemente da un poco más de gusto a tu vida. Y todos reconocemos esa realidad. Y nosotros, en ese sentido, somos sal, somos luz. Y eso se llama gracia común, es decir, que nosotros siendo sal y luz cumplimos esta función de ser portadores de la gracia común. Y influenciamos las vidas de otras personas para que sus vidas sean mejores. Y solo es un ejemplo entre miles de ejemplos cuando una persona, por ejemplo, estudia y se prepara para realmente ser quizás un ingeniero o un artista o un político y en su profesión comienza a trabajar
buscando el mejor de otras personas a su alrededor. Y es simplemente gracia común, su vida beneficiando a otras personas. O en el asunto del ministerio de misericordia. Un grupo de cristianos comienza a invertir en gente con menos recursos y buscando ayudar con sus necesidades actuales, también pensando a largo plazo, ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida. Somos portadores de la gracia común de Dios. ¿Sabe? Pero también llegamos a ser agentes de la gracia salvadora. Porque apuntamos a otros a Cristo. Eso creo, me parece lo que Jesús tiene en su mente. La gente ve nuestras buenas obras y llegan a la conclusión que Dios está en Dios. Glorifican a Dios. Y glorifican a Dios, entonces me parece que lo natural es que no todos, pero algunos de ellos siempre preguntarán, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que ustedes tienen de Dios? ¿Qué les motiva a sacrificar? ¿Por qué cuando a ti te pasó esta dificultad, tú respondiste con gozo? Cuando a mí me pasó lo mismo, casi me tumbó la vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿Y cómo responder? La respuesta es que es Cristo. Y cuando no reaccionamos así, cuando somos como cualquier otra persona, y cuando escuchamos malas noticias, eso nos tumba. Cuando ya algo no está saliendo como debe salir, nos frustramos como cualquier otra persona. Cuando reaccionamos con enojo, como cualquier otra persona. Cuando somos, ¿cómo se dice?, tacaños, en vez de ser generosos, como cualquier otra persona. No, ya no somos sal, ya no somos. Ahora, si yo fuera a terminar aquí diciendo, vayan a vivir así, siento que les podría abrumar. La respuesta es porque no está en nosotros vivir así. No está en nosotros. Tú dices, yo voy a vivir así, quiero ser luz, quiero ser sal. Sales de aquí y llegas a la casa, alguien responde de una manera, y te habla de una manera o reacciona, y reaccionas y inmediatamente vamos a querer. Y nosotros los que conocemos la vida cristiana sabemos así. Tú dices, entonces, ¿qué hago? Y la respuesta es que todos nosotros necesitamos, de regreso aquí a la frase que Jerry Reyes nos ha dado, necesitamos predicarnos el Evangelio diariamente. Y lo que esto requiere, que predicamos a nosotros mismos el Evangelio diariamente. La base para nuestra interacción con otros, con la sociedad, es el Evangelio, es la gracia de Dios. Y les digo primero de Juan, versículo 8, ahí está en la pantalla. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Creo que no debemos entender esto como que uno dice así, y yo no sé, porque nadie va a decir que está sin pecado. Creo que lo que él tiene en mente es ¿cómo lo digo? Una manera de pensar en cuanto a nuestras vidas diarias. Porque nuestra tendencia es de pensar que no somos tan malos. Así que pasa. Nos comparamos con otros y, bueno, tengo mis luchas, pero no soy tan malo. Y me parece que Juan está atacando justamente esa actitud. Si decimos, si pensamos que
no somos tan malos, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y no tiene esta palabra, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio nos recuerda que somos pecadores, salvos por gracia. Eso es el versículo 8. Somos pecadores, salvos por gracia. El momento que pensamos que no somos amados, nos olvidamos del Evangelio, nos olvidamos de qué tan persistente es el pecado. Y necesito, yo sé que yo necesito recordarme siempre, diariamente, de que simplemente soy pecador, sigo pecando, caigo en la tentación de no confiar en Dios, me frustro con mis hijos, pienso mal de esta persona, tomo malas decisiones en cuanto al uso de mi tiempo y la lista sigue. Es decir, que en el fondo no soy lo que debo ser. Y si salgo de aquí pensando, voy a ser mejor, sin 1 de Juan 1:8, sin vivir en este versículo, y digo que no tengo pecado, y pienso que estoy bien, me engaño a mí mismo. Y eso produce en el corazón del cristiano una verdadera humildad. Que nos humille. La gracia de Dios primero nos humilla y de ahí nos levanta. Porque primero el Evangelio me recuerda que soy pecador, salvo por gracia. Pero de ahí me dice que Dios me acepta basado en la justicia de Cristo. No con el versículo 9, por eso les dije que les traté ahí la palabra Dios es fiel y justo. Porque hay un recordatorio aquí de que Dios en salvarnos no deja de ser justo. Nos muestra misericordia y mantiene su justicia. ¿En qué sentido? Él castigó el pecado, pero no sobre nosotros, sino sobre Jesucristo. Y todo era posible porque Jesús era justo. Es decir, Dios es justo en perdonarnos porque hubo un hombre justo. Es su justicia que vale en mi cuenta. Entonces, aunque el Evangelio primero me ha humillado, me dice que no puedo engañarme a mí mismo y pensar que estoy bien. Pero de ahí me levanta y me da un coraje, porque sé que vivo a base de una justicia verdadera. No es la mía, es la justicia de Jesucristo y nunca falla. Entonces puedo ser luz y sal, pero ya con una vida cambiada desde dentro. Y cuando caigo, no me quedo como muchos cristianos así, totalmente como que ya no he cumplido, estoy mal, estoy desanimado. No. Volvemos a 1 de Juan 1. Pienso que estoy bien, encuentro mi lugar en confesar mi pecado y en la justicia y el perdón de Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, que para ser luz y sal, no es solo salir de aquí y decir, voy a hacer, te vas a caer bien, sino que es vivir rellenando nuestra vida. Es por amor a Dios, por lo que Él ha hecho por mí, por lo que está haciendo en hacerme una nueva criatura. Quiero responder como debo responder. Quiero amar como debo amar. Quiero ser generoso como debo ser generoso. Último pensamiento. Y es que un cristiano que viva basado en el Evangelio, en el cambio de vida que el Evangelio produce, tiene la capacidad de seguir la excelencia en todo lo que hace. Y aquí capsulamos lo que
queremos decir con renovación cultural. Cuando en una sociedad hay una cantidad de cristianos viviendo como sal y luz, verdaderamente, constantemente viviendo así, en este balance de humildad y coraje, siendo generosos, amando a los que son difíciles, controlando sus reacciones, etc. Cuando hay empresas en toda la zona de la ciudad, en los colegios, entre las profesoras, en ciertas áreas políticas, entre los artistas, en toda la sociedad, cuando hay una cantidad de creyentes viviendo así, eso radicalmente comienza a afectar la sociedad. Me acuerdo de un autor que dijo que ellos en su ciudad, su meta era llegar a que 10% de los miembros, de los residentes de su ciudad, que sean creyentes verdaderos, creyentes viviendo a base del Evangelio, sal y luz. Porque él, ya después de 30 años en esa ciudad, llegó a la conclusión que cuando hay 10%, solo uno viviendo así, y eso comienza a producir un cambio verdadero ya en la cultura de la misma ciudad. Porque si hay 1 en 10, eso significa que la gran mayoría conoce al menos un cristiano o una cristiana que vive como sabio. No es que todos se van a salvar, ¿sabes? Quizás ni la mayoría. Pero lo que yo deseo, en un sentido esto explica por qué Jesús María, por qué un lugar céntrico en Jesús. Porque deseo que Dios, no solo en nuestra iglesia, pero que Dios nos permite ser parte de un movimiento de renovación cultural. En que Dios en nuestra iglesia, en iglesias, en otras iglesias, comienza a formar un grupo de creyentes que verdaderamente son sal y luz. Y que Dios nos permite en el tiempo ver que poco a poco que eso comienza a influenciar a nuestra vida. Eso es lo que significa ser luz. Somos pocos por ahora, pero ¿dónde seremos luz y sal? Y si es así, lo que pasa es que el Evangelio se convierte en algo tan deseable que es casi irresistible para otras personas. Comienzan a preguntar, ¿qué es lo que tiene que Dios? El deseo como iglesia es que Dios nos use en nuestra ciudad para fomentar una renovación cultural de excelencia en lo laboral, en las profesiones, en el trabajo, en la convivencia urbana, en los barrios, en los lugares donde vivimos. Toda nuestra interacción diaria con otras personas, mientras vivamos y comuniquemos una verdadera cosmovisión cristiana basada en el Evangelio. Que Dios nos permite, en nuestras oraciones, que Dios nos permita hoy vivir esa realidad con el grupo pequeño que somos, hablando que Dios crezca en nuestra vida. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado. Dios, tú conoces el corazón mío, tú sabes las debilidades y porque yo obvio porque constantemente, seguidamente me enseñas de manera aún más profunda tu esencia, tu tendencia hacia el amor. Dios, me diriges a la cruz. Veo ahí todo lo que necesito. Porque no está en nosotros vivir como sal y luz. Somos sal y luz, pero a veces somos como sal, la sal que no da gusto.
como una luz espiritual. Y ayúdanos a vivir según lo que es nuestra identidad cristiana. Que somos cristianos, hemos sido cambiados. Creemos en 1 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas. Y ayúdanos entonces a vivir. Ayúdanos a vivirlo balanceado o controlado por primero dejando en la humildad de reconocer que fallamos, confesar el pecado y volver a confiar en tu perdón y el Espíritu. Gracias por Jesucristo, porque esto es posible. Y te pido que respondas a nuestra oración, que es a nuestra oración específica esta mañana. Que desde este grupo los discípulos eran 11. Después de 3 años eran 120. Y tú, por medio de la proclamación del Evangelio, produciendo conversión personal, levantando comunidades cristianas en toda esta parte del mundo. En el tiempo hubo una renovación cultural. Y eso es lo que en nuestra ciudad deseamos. Y ayúdanos diariamente a buscarlo, a ser fiel en vivirlo, tú conoces nuestros corazones, conoces la visión que tú has dado esta visión, conoces nuestras debilidades y realmente nos ponemos en tus manos. Llénanos de tu gozo. Seamos los hijos.